Nunca pensé que una tontería como el olor de un perfume me haría dudar de mi esposa. Pero así fue. Y no era uno cualquiera, era uno de esos caros, de los que no usamos en casa. Uno de esos que Clara, mi mujer, solo se ponía cuando salíamos a alguna boda, o a una cena importante con su jefe. Pero esa noche no teníamos nada. Era martes, llovía, y yo estaba tirado en el sofá viendo el partido del Sevilla con una cerveza en la mano. Ella salió diciendo que iba a ver a Marta, la del trabajo, y volvió 5 horas después, con ese aroma fuerte, elegante, que nunca usaba un día entre semana. Y fue ahí, en ese momento en la puerta, cuando me miró, me sonrió como si todo fuera normal, y me dijo, ¿has cenado? Así, como si llevara 10 minutos fuera, como si no estuviera peinada como para ir a una gala, y perfumada como si saliera en un anuncio. Yo no dije nada. No soy de los que saltan a la primera. Me quedé mirándola y contesté, sí, calenté lo de ayer. Y me fui a la cocina. Pero ya estaba sembrada la semilla de la duda. Ese perfume no era para Marta. Ni para una cena de amigas. Ese perfume tenía dueño. A lo mejor esto suena exagerado, pero cuando llevas casi 9 años viviendo con alguien, compartiendo cama, rutinas, silencios y domingos aburridos, sabes cuando algo huele mal. Y esa noche, todo olía raro. No solo el perfume. También su forma de andar por la casa, como si no quisiera que la tocara. La forma en que se quitó los tacones y se fue directa al baño sin darme un beso. Ni un ¿qué tal el partido? Como si le molestara que la estuviera viendo. Durante los siguientes días empecé a observar cosas pequeñas. No es que buscara nada. No tenía pruebas de nada. Solo intuiciones, sensaciones. Pequeños detalles que antes no estaban y ahora sí. Como que se metía en la ducha justo al llegar del trabajo. O que empezó a dejar el coche más lejos de casa, como si no quisiera que la viera llegar. Una vez, bajé la basura y la vi aparcada una calle más arriba, hablando con alguien dentro. Cuando me vio, colgó rápido, bajó la ventanilla y me soltó un cariño. Justo te iba a llamar para que subieras el agua. Como si yo no supiera que en ese coche iba alguien más. No vi la cara, pero vi el reflejo de un brazo masculino en el retrovisor. No dije nada. No aún. La gota que colmó el vaso fue el sábado siguiente. Clara me dijo que tenía una jornada de formación en Málaga, algo del hospital. Me pareció raro, porque ese tipo de cosas solía avisarme con semanas de antelación. Esta vez fue todo muy repentino. Lo han organizado a última hora, me dijo, mientras metía 2 vestidos en la maleta. ¿Y te hace falta llevar lencería?, pregunté, medio en broma. Me lanzó una mirada seca y contestó, siempre llevo algo bonito, por si me toca compartir habitación con alguna compañera. No seas idiota, Álvaro. Me callé. Pero ese sábado, no me quedé en casa. Cogí el coche a las 7 de la tarde, esperé unas horas fuera del supuesto hotel donde se iba a quedar, y lo que vi no era lo que esperaba. No estaba en Málaga. Estaba en un hotel en las afueras de Jerez. La vi bajar de un coche con matrícula de Madrid, con un tipo calvo, más joven que yo, de esos que van vestidos como si acabaran de salir de un catálogo de Zara. Le cogió la maleta, la besó en el cuello y entraron juntos. Ahí empezó todo. Y no por lo que vi, sino por cómo me sentí. No rabia. No tristeza. No celos. Sentí que me habían tomado por tonto. Y eso, hermano, eso es lo peor que puedes hacerle a un hombre. No volví a casa esa noche. Me quedé en el coche, dentro del parking de una gasolinera cerca del hotel donde los vi entrar. No podía conducir. Tenía las manos quietas sobre el volante, el motor apagado, la radio muda. Y no pensaba en el tipo con el que Clara se había metido al hotel, ni en lo que estarían haciendo en la habitación.
Pensaba en cómo había llegado yo hasta ahí sin darme cuenta. Porque una cosa es que te engañen y otra es que te convenzas tú solo de que todo está bien, cuando sabes que no lo está. Porque no me lo negué durante semanas, me lo negué durante años. Esos momentos en los que ella salía sola y yo no preguntaba. Esos cambios de humor que yo achacaba al estrés. Las veces que se reía con mensajes que nunca me mostraba. Las noches que decía estar agotada y yo la arropaba sin decir una palabra. No era solo lo que había hecho Clara, era lo que yo había dejado pasar. Me sentí un idiota. Pero no uno de película. Uno real. De esos que se tragan todo porque creen que es mejor no mirar demasiado. Dormí en el coche, si es que a eso se le puede llamar dormir. Me desperté con el ruido de una pareja discutiendo cerca del surtidor y con el cuello hecho polvo. Miré el reloj, eran casi las 8. Encendí el motor, conduje hasta una cafetería abierta y me pedí un café solo. No sabía qué hacer. Podía ir directamente al hotel, buscarlos, montar un escándalo. Pero no soy así. No me nace. Y además, necesitaba saber más. Necesitaba entender si era algo puntual o si llevaba meses. Años, incluso. Porque de pronto todo empezó a encajar, como si ya lo supiera desde antes. Esa distancia que empezó hace casi un año. La forma en que me hablaba, como si le molestara que estuviera contento por cualquier cosa. La frialdad en la cama. La forma en que me miraba cuando yo hacía planes para el futuro, como si yo fuera el único que todavía creía que ese futuro era nuestro. Volví a casa antes de que ella regresara. Dejé el coche 2 calles más abajo, por si llegaba antes que yo y notaba algo raro. Me duché, me afeité, me cambié de ropa. Me obligué a actuar como si nada, como si no supiera nada, porque necesitaba algo más que una sospecha. No quería que me dijera que estaba paranoico. Necesitaba verla mentir en mi cara. Y así fue. Llegó a casa al mediodía. Tenía ojeras, el pelo recogido de mala manera, y traía en la mano una bolsa de una farmacia, como si eso fuera la coartada perfecta para justificar que venía de un fin de semana de formación. Cuando la vi entrar, no dije nada. La saludé normal. Le pregunté qué tal había ido todo. Y ahí empezó su pequeño teatro. Me dijo que habían estado en unas jornadas sobre gestión de crisis sanitarias, que había sido denso pero útil. Yo asentía, como si creyera cada palabra. Incluso fingí interés, le hice preguntas que ella respondía sin ningún detalle. Cuando le pregunté con quién compartió habitación, me dijo que con una tal Carmen, una enfermera nueva. Me dijo que roncaba, que no la dejaba dormir, y se reía. Se reía como si estuviera contándome una anécdota real. Yo asentía, y por dentro, me iba partiendo en pedazos. Durante esa semana empecé a observar más. Clara no sabía que yo ya había visto todo. Y eso me dio ventaja. No hice nada impulsivo. No confronté. No grité. No lloré. Simplemente miré, escuché, esperé. Revisé las facturas del banco, los movimientos de su tarjeta. Encontré cargos de cenas que no me cuadraban. Hoteles. Peajes. Todo encajaba. Cada mentira venía con una prueba detrás. Empecé a hacer copias, a guardar todo. No para vengarme. No todavía. Lo hacía porque necesitaba tenerlo claro, porque no quería que, cuando la enfrentara, me dijera que me lo estaba inventando. Necesitaba destruir cualquier posibilidad de duda. Y mientras tanto, en casa, todo seguía igual. Clara actuaba como siempre. Cocinaba, me preguntaba si quería ver una peli, hablábamos de comprar una tele nueva. Yo seguía el juego. Y cada noche, al acostarnos, la miraba de reojo mientras se dormía, preguntándome cuántas veces se había acostado con ese tipo.
¿Cuántas mentiras me había dicho mirándome a los ojos? Una noche, una semana después del hotel, volvió a salir. Me dijo que era una cena con sus compañeras para celebrar el cumpleaños de una tal Rosa. Le pregunté si iba a volver tarde. Me dijo que no, que en un par de horas estaría en casa. Cuando salió, cogí el coche y la seguí. Nunca me había sentido tan ridículo. Un hombre adulto, siguiéndola como si fuera un detective barato. Pero no me importaba. Quería verla. Quería confirmar lo que ya sabía. La vi aparcar en el centro, cerca de un restaurante caro. Y ahí estaba él. El mismo tipo del hotel. Esta vez pude verle bien. No tenía nada de especial. Ni alto, ni guapo, ni elegante. Pero tenía lo que ella buscaba, supongo. O lo que yo había dejado de darle. Se saludaron con un beso en la boca, caminaron agarrados de la mano y entraron como si no tuvieran nada que ocultar. Volví a casa sin decir nada. No podía quedarme allí afuera mirando cómo me reemplazaban. Esa noche no dormí. Ni siquiera me metí en la cama. Me quedé en el sofá, con una cerveza caliente en la mano y el televisor encendido sin volumen. Cuando la oí llegar, apagué todo y fingí estar dormido. La escuché entrar en la ducha, caminar descalza por el pasillo, y meterse en la cama como si nada. Me dolió, pero no me rompió. Ya no. Ahora tenía claro que esto no era una aventura. Era una historia paralela. Clara ya no estaba conmigo. Estaba con él, en su cabeza, en su cuerpo, en su vida. Lo siguiente era decidir qué hacer. Hablarlo. Enfrentarla. Acabarlo. Pero no de cualquier forma. No como un tipo desesperado. Quería hacerlo con calma, con todas las cartas sobre la mesa. Y sobre todo, quería que lo supiera todo. Que supiera que ya no podía mentirme nunca más. Cuando llegó el día en que decidí enfrentar a Clara ya no estaba nervioso, ni asustado, ni temblando como había imaginado durante esas noches en las que la escuchaba llegar tarde y meterse en la cama fingiendo que todo estaba en orden. Lo que sentía era una mezcla extraña entre cansancio y una determinación que nunca había sentido antes. No había rabia en el sentido de perder el control, sino algo más frío, más estable, como si la situación me hubiera obligado a ordenar mi cabeza de una vez. Ese viernes llegué antes que ella, preparé la casa como si fuera una tarde normal, recogí un poco, dejé mi móvil cargando en la mesa y me senté en el salón esperando a que entrara. Había pasado la jornada como si fuera cualquier día, pero con un silencio interno que me permitía escuchar incluso mi respiración. Sabía que ella no sospechaba nada, porque llevaba demasiado tiempo confiada en que yo nunca vería lo evidente. Entró en casa cerca de las 9 y traía ese olor a perfume caro que ya me resultaba imposible ignorar. Lo llevaba demasiado impregnado como para que fuera un simple gesto de arreglo personal. Era un olor que se quedaba pegado a mis recuerdos como si quisiera avisarme cada vez que entraba en la habitación. Clara dejó las llaves en la entrada, se quitó el abrigo y vino directa hacia el salón mientras se recogía el pelo. Me miró con una sonrisa automática, una de esas que se ponen sin pensar, y me preguntó si ya había cenado. Le dije que no, que prefería hablar antes de preparar nada. La forma en que me miró cambió un poco, como si hubiera notado que algo no cuadraba. No era miedo, era más bien incomodidad. Me preguntó qué pasaba, y ahí empecé. Le pedí que se sentara. Ella tardó unos segundos en hacerlo, como si intentara descifrar si era una discusión menor o una conversación seria. Cuando por fin se sentó, la miré sin apartar la vista y le dije que necesitábamos hablar de verdad, sin rodeos y sin excusas. Clara cruzó las piernas y se acomodó en el sofá, intentando aparentar calma, pero sus dedos jugueteaban con el borde de la manga y eso la delataba. Me preguntó qué quería decir exactamente. No alzó la voz,
pero su manera de hablar tenía ese tono defensivo que solo usa cuando teme que algo esté a punto de desmoronarse. No quise hacerlo largo. Le dije directamente que sabía que llevaba tiempo viéndose con otro hombre. Lo dije sin alzar la voz ni temblar. Lo dije como quien describe un hecho que ya no admite interpretación. Clara se quedó quieta por completo, como si necesitara unos segundos para procesarlo. La primera reacción no fue sorpresa, sino irritación, como si le molestara que yo tocara un tema que ella creía tener completamente controlado. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que llevaba semanas cansada y de mal humor y que yo estaba exagerando todo. Aunque lo esperaba, me sorprendió lo rápido que recurrió a la mentira, como si fuera su primera herramienta de defensa. No le contesté de inmediato. Solo saqué del cajón de la mesa del salón un sobre con varias copias impresas de movimientos bancarios, facturas de gasolina, reservas de hoteles, cargos de restaurantes y una nota de aparcamiento del mismo lugar donde la vi entrar con aquel tipo. No las tiré ni las lancé, se las puse delante con calma. Clara las miró como si fueran papeles que no tenían que ver con ella, como si yo estuviera confundido, pero a medida que fue reconociendo fechas y lugares, le cambió la expresión. No lloró, ni intentó abrazarme, ni se rompió. Lo primero que hizo fue quedarse callada. Ese silencio fue más claro que cualquier confesión. Le dije que la había visto con él. No dije dónde ni cuándo para no darle margen a inventar nada. Solo le dije que la había visto entrar en un hotel con él. Ahí ya no pudo fingir sorpresa. Apartó la mirada y respiró hondo, como si necesitara recomponer un discurso que no había previsto dar tan pronto. Me dijo que no era lo que yo pensaba. Esa frase la había escuchado siempre en boca de otros, nunca pensé que la escucharía en mi propia casa. Esta vez no quise permitirle esa salida, así que solo repetí que quería la verdad. No quería una historia suavizada para quedar bien, ni una explicación llena de excusas. Solo quería que hablara claro por primera vez en meses. Clara empezó a hablar, pero más que hablar parecía estar reorganizando los detalles para que sonaran menos duros. Dijo que no tenía claro en qué momento empezó a alejarse de mí, que se sentía apagada en la relación, que había tenido la sensación de que estábamos viviendo en piloto automático. Me habló de rutinas, de cansancio, de discusiones pequeñas que yo ni recordaba, de situaciones que para mí no eran importantes pero que para ella parecían haberse acumulado. Intentó vestirlo todo con palabras que suavizaban la realidad, pero a medida que hablaba quedaba claro que no estaba contando por qué había pasado lo que pasó, sino por qué quería convencerse de que lo que hizo era comprensible. Yo quería que dijera algo más simple. Que dijera, lo hice porque quise. Pero no fue capaz. Cuando mencionó al tipo, lo hizo casi sin nombrarlo, como si fuera un detalle menor en toda la historia. Lo llamó alguien del trabajo, aunque yo sabía que no trabajaba con ella. Dijo que la escuchaba, que la hacía sentir menos saturada, que hablar con él era más fácil que hablar conmigo. Me sorprendió la precisión con la que evitaba admitir que había tenido algo físico con él, como si las pruebas no estuvieran ya delante de ella. Entonces la interrumpí. Le dije que me hablara de la última vez que estuvo con él. Su reacción fue inmediata, me dijo que no tenía por qué entrar en detalles, que no serviría para nada, que eso solo haría más daño. Ese discurso fue lo que terminó de confirmar que no tenía intención de ser sincera. Insistí. No para hacerme daño a propósito, sino porque necesitaba escuchar de su propia boca si todavía seguía viéndolo. Clara intentó marear la conversación. Dijo que se sentía perdida, que no sabía qué quería, que le agobiaba la presión de una vida que le parecía demasiado repetitiva. Era como si buscara cualquier explicación alternativa antes de asumir la verdadera. Y ahí fue cuando perdí un poco la paciencia, no de forma agresiva, pero sí con una claridad que no había tenido hasta ese momento. Le dije que la rutina no te lleva a un hotel con un desconocido,
que el cansancio no hace que abraces a otro hombre en mitad de una calle, que el estrés no explica los mensajes, las salidas, las mentiras. Le dije que no necesitaba una historia extensa, solo necesitaba que dejara de tratarme como si fuera estúpido. La conversación subió de tono. Clara se defendió diciendo que yo llevaba meses distante, que no le demostraba afecto como antes, que a veces parecía más preocupado por mi trabajo que por ella. Yo no negué nada, pero le dije que incluso si yo hubiera sido imperfecto, que seguro lo fui, eso no justificaba nada de lo que había hecho. Sobre todo no justificaba que siguiera mintiéndome incluso cuando era evidente que ya no podía sostener la mentira. Ella me dijo que no sabía cómo terminar la situación. Que había querido dejarlo varias veces pero que no había sabido cómo. Y yo le respondí que sí había sabido cómo empezar. No me contestó. Lo que ocurrió después fue un intercambio largo, pesado, sin gritos pero con un dolor sordo en cada frase. Clara terminó admitiendo que llevaba meses viéndose con él. No dijo exactamente desde cuándo, pero por la forma en que hablaba supe que era mucho más tiempo del que imaginaba. No lo dijo todo, pero dijo lo suficiente como para que ya no hiciera falta seguir preguntando. En ningún momento intentó abrazarme ni tocarme. No pidió perdón. No mostró arrepentimiento real. Y eso fue lo que más me impactó. No la infidelidad, sino la falta total de emoción al contarlo. Cuando terminó de hablar, se quedó mirando el suelo sin saber qué más decir. Yo me levanté, le dije que necesitaba aire y que no quería seguir escuchando nada por esa noche. Ella intentó preguntarme qué iba a pasar, pero no le respondí. Salí de la casa sabiendo que ya no había vuelta atrás. No era el dolor lo que me empujaba a alejarme, era la claridad. Por primera vez en mucho tiempo no tenía dudas. Después de aquella noche no volví a dormir en la casa durante varios días. No fue una decisión impulsiva ni dramática, simplemente no podía estar bajo el mismo techo con Clara sabiendo todo lo que había dicho y, sobre todo, todo lo que había evitado decir. Me quedé en el piso de mi hermano Javier, que no preguntó demasiado, solo me abrió la puerta, me preparó un café y me dijo que si necesitaba quedarme allí el tiempo que fuera, la habitación de invitados era mía. Me limité a decirle que Clara y yo estábamos mal y que necesitaba espacio para pensar. No le conté detalles, no todavía. En ese momento lo que necesitaba no era hablar, sino ordenar todo, pensar con calma, sin ruidos ni interferencias. Y eso fue lo que hice durante esos días. Pensé. No en lo que Clara había hecho, porque eso ya lo sabía todo, sino en qué quería hacer yo a partir de ese momento. No me veía discutiendo durante meses, ni negociando una separación cargada de silencios incómodos. No quería vivir con resentimiento, pero tampoco con resignación. Lo que sí tenía claro era que si alguien tenía que cerrar esa historia, iba a ser yo. No iba a dejar que la decisión final quedara en manos de quien me había mentido tanto tiempo. Y no se trataba de orgullo. Se trataba de dignidad. Lo primero que hice fue consultar a un abogado. Nada de amenazas, ni conversaciones vacías. Pedí cita en una asesoría donde había ido un amigo mío cuando se divorció. El tipo que me atendió se llamaba Luis, tendría unos 50 y pico años, con gafas cuadradas, voz tranquila y un tono directo que me gustó desde el primer minuto. Le conté lo básico, sin dramatismos, le mostré los documentos que había recopilado, los extractos bancarios, las reservas de hotel, incluso algunas capturas de mensajes que Clara había dejado abiertas en el ordenador de casa sin querer. Luis los miró con atención, tomó notas y me dijo sin rodeos que tenía una base sólida para iniciar el proceso. Me explicó las opciones, me dijo lo que podía esperar legalmente, los tiempos, los pasos. Me habló de pensión compensatoria, de reparto de bienes, de la casa, del coche. Todo práctico, sin adornos, como a mí me gusta. Cuando me preguntó si quería pedir la custodia de algo le dije que no teníamos hijos.
Asintió, tomó otra nota y me dijo que entonces el proceso podía ser relativamente rápido si ella no ponía trabas. Le dije que no me importaba si las ponía. Ya tenía claro que lo iba a hacer igual. Pero había una parte que no era legal. Una parte que no se resolvía en juzgados ni en papeles firmados. Y era la parte en la que ella tenía que sentir algo. No hablo de venganza en el sentido de destruirle la vida. No me interesa eso. Hablo de dejarle claro que sus actos tienen consecuencias, que no puedes jugar con alguien y esperar que todo se disuelva sin más. Así que empecé a planear lo que sería mi cierre personal. No necesitaba hacerlo público, ni contarle a todo el mundo lo que había pasado. Me bastaba con hacerle ver que la imagen que ella proyectaba, esa de mujer perfecta, trabajadora, comprometida, se iba a resquebrajar en su círculo más cercano. Empecé por su madre. Una mujer seca, estricta, que siempre me miró con un respeto frío, pero que valoraba mucho las apariencias. La llamé un lunes por la tarde y le pedí si podía pasar a hablar con ella un momento. No fue una charla larga, ni emocional. Solo le dije que Clara y yo estábamos separados, que había tenido una relación con otra persona desde hacía tiempo y que yo ya había iniciado los trámites para el divorcio. Su madre se quedó en silencio, me preguntó si estaba seguro, le dije que tenía pruebas y que no estaba ahí para pedir su opinión, solo para informarla. Asintió, me dio las gracias y cerró la puerta. No sé qué habló con Clara después, pero 2 días más tarde recibí un mensaje de ella pidiéndome que si quería hablar, podíamos hacerlo en casa, sin abogados. No contesté de inmediato. Fui a casa al día siguiente, entré cuando sabía que ella no estaba y recogí lo que me quedaba. Dejé las llaves sobre la mesa, tomé una foto de los documentos importantes y me llevé mi portátil. Todo lo que me importaba ya estaba conmigo o copiado. Y lo que quedaba allí ya no me pertenecía. Luego me reuní con su jefe. Esto fue lo único que dudé hacer, pero decidí que era necesario. No porque quisiera hundirla en lo profesional, sino porque parte de esa relación ocurrió en horarios laborales, usando recursos del hospital, incluso viajes pagados con presupuesto del centro. Lo supe porque en una de las facturas del hotel aparecía una reserva hecha con un código de empresa. Le mostré los documentos al director de recursos humanos, le expliqué que no era una denuncia formal, pero que consideraba que debían saber lo que había estado ocurriendo. El tipo tomó nota, me dijo que se encargarían de revisar la situación internamente. No sé si la sancionaron, si la cambiaron de puesto o si simplemente la vigilaron más de cerca. No me interesa. Lo importante era dejar constancia. La última parte fue su entorno cercano. 3 amigas, 2 de ellas en común. Con ellas fui aún más directo. Me senté con cada una, les conté lo ocurrido sin exagerar, sin victimismo, solo como alguien que quiere cerrar una etapa sin dejar cabos sueltos. Algunas se sorprendieron, otras dijeron que ya lo sospechaban. Ninguna la defendió, lo cual me pareció curioso. Me dejaron claro que estaban de mi lado, que lamentaban cómo había salido todo. Les agradecí el apoyo, les pedí que no intercedieran. No quería reconciliaciones. Solo claridad. Y luego vino lo último, la conversación final con Clara. Acordamos vernos en una cafetería neutral, un sitio donde no pudiéramos gritar ni hacer un escándalo. Llegué puntual, ella 10 minutos tarde. Traía un rostro diferente, más apagado, más serio. No había maquillaje, ni perfume, ni esa sonrisa automática. Se sentó frente a mí y esperó a que hablara. Le dije que ya estaba todo en marcha, que recibiría los papeles en los próximos días y que le recomendaba que firmara sin complicaciones. Me preguntó si todavía podíamos arreglarlo. Le dije que no. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no, pero que si algún día lo había, sería alguien que no me mintiera. Me pidió perdón.
No fue un perdón teatral ni lleno de lágrimas. Fue seco, casi obligado. Asentí y le dije que no necesitaba que me pidiera nada. Solo que no volviera a buscarme. Esa fue la última vez que la vi. Después de aquella conversación final con Clara en la cafetería, no pasó nada espectacular, no hubo escenas, ni lágrimas, ni súplicas fuera de lugar. Nos levantamos, pagamos nuestras consumiciones por separado y salimos del local sin apenas mirarnos. Volví al piso de mi hermano y, cuando entré, me senté en el sofá como si acabara de salir de una operación quirúrgica. No sentía alivio ni victoria. Solo una especie de cansancio que venía de adentro, como si por fin mi cuerpo entendiera que podía soltar la tensión que había estado aguantando durante semanas. Me quedé allí, con la televisión encendida sin prestarle atención, repasando mentalmente cada una de las decisiones que había tomado en los últimos días, buscando algún error, algún paso en falso, algo que me hiciera sentir que me había dejado llevar por el impulso. Pero no lo encontré. No había actuado con rabia. Había hecho exactamente lo que me pareció justo. Y eso no me hizo sentir mejor. Solo me dejó en silencio. Durante las semanas siguientes, volví poco a poco a mi rutina, pero con una especie de distancia respecto a todo. Iba a trabajar, saludaba a los compañeros, cumplía con mis tareas, incluso participaba en algunas bromas de oficina, pero todo me parecía ajeno, como si todavía no hubiera aterrizado del todo. Mis amigos me escribían, me llamaban, algunos querían invitarme a tomar algo, distraerme, animarme, pero no estaba para eso. Respondía con educación, con alguna excusa más o menos creíble, y posponía los encuentros sin fecha concreta. Necesitaba estar solo, no por depresión ni por hundimiento emocional, sino porque sentía que cualquier conversación me iba a parecer vacía. Nadie podía entender exactamente cómo me sentía, ni siquiera yo. Había momentos en los que pensaba que ya lo tenía superado, que todo había sido necesario, que al final era mejor así, y luego había otros en los que me encontraba mirando el móvil solo por costumbre, esperando un mensaje que no iba a llegar, aunque tampoco lo quería. Era más el reflejo de alguien que todavía está saliendo de una vida que ya no existe. Una tarde, Javier me preguntó si pensaba quedarme en su piso mucho tiempo. No lo dijo con mala intención, pero era evidente que necesitaba su espacio. Le dije que no me lo tomara a mal, que ya tenía en mente alquilar un sitio, que había visto un par de opciones cerca del trabajo y que seguramente me movería pronto. Me ofreció ayuda para buscar, pero le dije que prefería hacerlo solo. Lo hice en 2 días. Encontré un piso pequeño, en una zona tranquila, con lo justo, una habitación, un salón, cocina americana, baño decente. Firmé el contrato, pagué el primer mes y me mudé con lo poco que tenía. No llevé muebles de la casa antigua. Ni una foto, ni un objeto decorativo. Solo mi ropa, mi ordenador, algunos libros y las cosas básicas. No por hacerme el fuerte, sino porque no me apetecía convivir con nada que tuviera el olor de antes. Una vez instalado, empecé a marcar pequeñas metas. Ir al gimnasio 3 veces por semana. Comer mejor. Dormir 8 horas. Cosas simples. No porque creyera que iba a reconstruirme desde cero como esas frases tontas de autoayuda, sino porque necesitaba estructurar mis días de forma clara, para no caer en la trampa de estar tirado en el sofá repasando mentalmente lo que ya no podía cambiar. No volví a saber nada de Clara. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún intento de contacto. Ni siquiera una nota para saber cómo estaba. Y aunque al principio eso me pareció raro, incluso molesto, al final lo agradecí. Me dio el espacio necesario para entender que no necesitaba más explicaciones. Todo lo que había que decir ya se había dicho. No hacía falta arrastrar nada más. Una noche de sábado, sin haberlo planeado, acepté salir con David, un viejo amigo del instituto que seguía en contacto con algunos del grupo de toda la vida.
Fuimos a un bar normal, sin pretensiones, donde servían buena cerveza y ponían música que no molestaba. Me sorprendió lo fácil que fue volver a hablar con alguien sin sentirme incómodo. David no preguntó mucho, solo me dijo que le parecía una mierda lo que había pasado, que si necesitaba distraerme, él estaba ahí. Le dije que lo agradecía, que no era fácil encontrar amigos que no te suelten consejos vacíos o frases copiadas de internet. Nos reímos, hablamos de fútbol, del trabajo, de lo poco que habíamos cambiado, y por un rato me sentí como si estuviera empezando de nuevo, pero sin hacer de cuenta que nada había pasado. Después de eso empecé a salir más. No mucho, pero lo suficiente para no encerrarme. Conocí gente nueva. Una compañera del trabajo me invitó a una cena con su grupo de amigos. Fui, comí, charlé, me reí. Nada forzado. Nadie me preguntó por mi vida anterior. Nadie me miró con lástima. Eso me ayudó a soltar. A dejar de ver mi historia como algo trágico. Ya no me sentía el tipo al que le fueron infiel. Era otra cosa. Era alguien que había pasado por una situación dura y que había hecho lo que tenía que hacer. Y eso era suficiente. Un día, mientras organizaba unos papeles, encontré una carpeta con algunas fotos antiguas de Clara y yo. No eran muchas, solo 5 o 6. Algunas en viajes, otras en casa. Me quedé mirándolas un rato, sin rabia, sin nostalgia, simplemente con la sensación de que eso ya no me pertenecía. Las rompí, no por odio, sino porque no veía sentido en guardarlas. No me interesaba mantener un archivo emocional de algo que ya no tenía valor. Tiré los trozos a la basura y seguí con lo que estaba haciendo. No me tembló la mano. Una semana después recibí una carta certificada. Era la confirmación legal del divorcio. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa, como si no tuviera prisa. Cuando la abrí, leí todo con calma. No había sorpresas. Ella había firmado. Todo estaba resuelto. No había ni una nota, ni una despedida escrita. Solo los papeles y una firma. Cerré el sobre, lo guardé en un cajón, y respiré hondo. Esa noche dormí sin despertarme ni una sola vez. Cuando el divorcio fue oficialmente finalizado, no sentí ese alivio inmediato que muchos describen, esa idea de que por fin uno cierra una etapa y empieza otra con entusiasmo. Lo que sentí fue una especie de tranquilidad rara, como si por fin alguien hubiera apagado el ruido de fondo que me había acompañado durante demasiado tiempo. No hice nada especial ese día, no salí a celebrarlo ni me reuní con nadie. Fui al supermercado, compré lo necesario para la semana, volví a casa, preparé una tortilla con pimientos, cené viendo las noticias y me acosté temprano. Lo único diferente fue que no pensé en Clara en ningún momento durante ese día. Ni para bien ni para mal. Simplemente no estaba presente. Y eso, para mí, fue el verdadero cambio. Con el paso de las semanas empecé a notar que mi cabeza ya no giraba en torno a lo mismo. Ya no me levantaba con esa tensión interna que sentía cuando todo estaba aún por resolverse. Ya no revisaba el teléfono esperando una llamada que no quería recibir. Empecé a recuperar ciertos hábitos que había dejado atrás, como levantarme temprano sin necesidad de alarma, leer por las noches en lugar de ver cualquier cosa solo para llenar el silencio, preparar la comida con calma en lugar de calentar lo primero que encontrara. No eran grandes cosas, pero en conjunto hacían que el día tuviera más sentido. No porque estuviera feliz, sino porque ya no estaba bloqueado. Me movía. Y eso era suficiente. Volví a hablar con mis padres. Durante todo el proceso había mantenido una distancia con ellos porque no quería que intervinieran ni que me llenaran de consejos que no necesitaba. Les expliqué lo ocurrido de manera simple, sin dar demasiados detalles, solo lo necesario para que entendieran por qué me había alejado. Mi madre me preguntó si estaba bien. Le dije que sí.
Mi padre me escuchó en silencio y al final me dijo que había hecho lo correcto. No hablamos mucho más, pero su reacción fue la que necesitaba. Ninguna dramatización, ninguna frase hecha, solo una aprobación tranquila. Desde entonces retomamos el contacto habitual, sin presiones. Una tarde de domingo, mientras caminaba por el parque sin ningún destino, me crucé con una pareja que iba tomada de la mano, riendo por algo que solo ellos sabían. No sentí envidia ni tristeza. Solo me di cuenta de que durante mucho tiempo yo había pensado que mi vida estaba bien solo porque seguía un patrón esperado, trabajo estable, pareja formal, rutina ordenada. Pero la estabilidad no significa que todo funcione. A veces solo significa que nadie se atreve a hacer nada distinto. Y en mi caso, esa rutina había sido el disfraz perfecto para no ver lo que pasaba en realidad. Me costó aceptarlo, pero lo hice. Y eso fue lo que me permitió dejar de sentirme víctima. En el trabajo me ofrecieron un cambio de puesto. No un ascenso, pero sí una oportunidad de dirigir un pequeño equipo en otro departamento. Lo acepté sin dudar. No porque fuera lo que siempre había querido, sino porque sentía que necesitaba moverme en todos los sentidos, probar cosas nuevas, no quedarme estancado en la misma mesa donde había pasado los últimos 5 años. El cambio fue positivo. Me obligó a conocer a gente nueva, a salir de mi zona de comodidad. Empecé a disfrutar más de los días, no por lo que ocurría, sino porque ya no los vivía como una repetición sin sentido. Poco a poco también retomé contacto con algunos amigos que hacía tiempo no veía. Una noche cené con Pablo, uno de los pocos que se había mantenido al margen durante todo el proceso, sin juzgar, sin opinar. Me escuchó, me preguntó si había algo que todavía me pesara. Le dije que no, que ya había soltado todo. Me preguntó si pensaba volver a confiar en alguien. Le dije que sí, pero que no tenía prisa. Me dijo que eso era lo mejor que podía hacer. Después hablamos de otras cosas, del Sevilla, de un viaje que quería hacer a Lisboa, de lo mal que estaban las series nuevas. Y en algún punto de esa conversación me di cuenta de que no necesitaba contar toda mi historia para que alguien me entendiera. A veces, solo hace falta estar con la persona correcta, alguien que sepa cuándo callar y cuándo decir lo justo. No volví a hablar con Clara. No me arrepiento de haberle dicho todo lo que tenía que decirle en su momento, pero también estoy convencido de que no necesito cerrar nada más con ella. No necesito una conversación pendiente ni una disculpa más completa. Tampoco necesito saber si está bien, si sigue con aquel tipo o si ya se separaron. Su vida dejó de tener peso en la mía, y eso no se consigue con rabia, sino con tiempo. Hoy, si alguien la menciona, no me cambia el humor. Solo pienso que fue una etapa. Una etapa que terminó y que me enseñó cosas que probablemente no habría aprendido de otra manera. Lo que sí he aprendido es que uno no puede controlar lo que los demás hacen, pero sí puede decidir cómo responder. No me rebajé, no me dejé llevar por la violencia ni por el drama. Fui claro, fui directo, y me respeté a mí mismo. Eso me costó noches sin dormir, dudas, silencios largos y decisiones difíciles. Pero ahora lo miro con distancia y me doy cuenta de que hice lo que tenía que hacer. No para que ella entendiera nada, sino para poder verme al espejo sin sentir que me fallé. No sé si volveré a enamorarme. No tengo miedo de hacerlo, pero tampoco lo estoy buscando. Si pasa, bien. Si no, también. Lo que quiero ahora es vivir de una forma más sencilla, más honesta. No pretender que todo está bien cuando no lo está. No tragarme dudas solo para mantener una apariencia. No callar por miedo a incomodar. No dejar pasar señales solo porque no tengo ganas de enfrentar una conversación incómoda. Eso fue lo que aprendí. Y eso es lo que no pienso volver a repetir. Hoy vivo en un piso pequeño, con una rutina que me gusta, con días tranquilos, con noches en las que duermo bien. No necesito más.
No tengo cuentas pendientes, no tengo rencores. Y si algo vuelve a romperse, sabré cómo reaccionar. Porque ya pasé por lo peor. Y lo enfrenté. No con fuerza, sino con claridad. Y eso, al final, es lo único que importa.